Qué gusto tenerles de nueva cuenta aquí en su programa, La Otra Puerta. Y bueno, pues como siempre manejamos el lema de entrada, es bienvenida toda persona que desee cruzar el umbral para conocer un poco más allá los enigmas, portentos y bellezas de nuestro México mágico. Y bueno, pues esta emisión ahora está dedicada a un lugar en verdad especial. Y lo que tiene de especial este sitio es su naturaleza, todas las interrogantes que se desprenden de su existencia y su diseño de hecho, y está enclavado en una población poblana muy cerca de la ciudad de Cholula, en Puebla, que se llama San Luis de Huiloyocan. En esta población, que por excelencia en tiempos de la conquista española, una vez que llegaron los misioneros, tanto franciscanos como dominicos, agustinos, etc., se pretendía que justo la ciudad de Puebla, Puebla de Los Ángeles, fuese la capital novohispana. Por esta razón se edificó toda esa región gran abundancia de templos católicos, parroquias con sus arquidiócesis y desde luego muchas capillas en prácticamente cada uno de los barrios de la ciudad poblana. Y en Cholula no fue la excepción. En proporción hay más iglesias que incluso en la capital de Puebla, y en San Luis de Huiloyocan, en sus 3 barrios, existe una tradición muy especial que no arrancaré hasta no precisar antes que justamente en el siglo XVIII, ya para esto habían transcurrido más de 200 y tantos años de consumada la conquista española, pues había ya una gran fuerza de evangelización que obligaba prácticamente a las comunidades indígenas a someterse y evangelizarse. No era una tarea muy fácil, debido a que estaban muy arraigadas las creencias, pero sin embargo, el esfuerzo que hicieron las órdenes religiosas católicas fue muy eficiente. Combinaban la productividad con la tradición, las festividades, y astutamente montaban las celebraciones simplemente para no interrumpirles y darles una connotación simbólica que unificaba ambas creencias, la indígena y la europea cristiana. Y bueno, pues dentro de esa cosmovisión ya muy fusionada, de alguna otra manera esa parafernalia tenía sus expresiones muy singulares. Y la que vamos a tocar el día de hoy es justo un lugar en San Luis de Huiloyocan, conocida como la Casa del Diablo. ¿Sí? La Casa del Diablo. Para esto el contexto es el siguiente. En aquellos años del siglo XVIII, el Santo Oficio llegó a México con la Inquisición española, ese tribunal religioso, e imponía prácticamente todas sus reglas de obediencia para poder ejercer el control de las ideas en las creencias, y también esos esfuerzos fueron sumamente eficientes. Y esta casona, curiosamente, se encuentra a pocos metros de una iglesia dedicada a San Luis Obispo. San Luis Obispo es un personaje, es un santo que tuvo una vida muy especial debido a que él, a pesar de pertenecer a una familia de alcurnia y ser heredero del reino de Nápoles en Italia, él decidió renunciar a esa herencia de linaje y se entregó completamente a su fe. Delegó entonces el derecho al trono a uno de sus hermanos, y él prosiguió su camino de fe, y se dice que era una fuente de milagros. Se volvió un personaje sanador que cobró gran fama en todos los enclaves católicos, no solo europeos, sino también de América Latina. Y bueno, a unos metros de esta iglesia dedicada a este santo se encuentra esta casona. Esta casona tiene una cualidad muy especial en cuanto a su diseño. Ustedes podrán ver, después de la vista aérea, es una casona en forma cuadrada con
muros muy robustos y muy altos, de tal manera que era muy difícil poder ver del exterior al interior. Pero la primera impresión que nos causa la primera fachada es de una cierta austeridad completamente discreta, y de acuerdo a las referencias, esta casona fue edificada en el año de 1760, justo cuando el Santo Oficio ejercía su poder y su influencia en prácticamente todo el Valle de Puebla. Lo singular de esta casona es que, bueno, pues para describirle, hagamos pues un paseo a su interior. Es que para ingresar, la puerta principal que da al exterior es modesta, no es muy llamativa, y una vez que se abre este portal, encontramos un pequeño recibidor que a su vez nos permite ver un gran patio. Para ingresar a este patio, después del recibidor, nos recibe una puerta lobular muy estilizada con pues una cierta semejanza a una concha de mar como las que se usan en el bautizo. Y justo en el patio, un patio bastante amplio, existe un pozo. Ese pozo lo trataremos un poquito más adelante. Y en ese patio completamente discreto, en el fondo aparece la fachada de la llamada Casa del Diablo. Vamos a empezar la descripción de lo que es en sí esta fachada, como podrán ver ustedes en las imágenes. Inicia con una técnica muy especial que utiliza piedrecillas, ya sea de tezontle o de granito, para en la mezcla fresca en las paredes se creaban pues letras o frases de oraciones como protección, como por ejemplo bien podría ser Ave María sin mancha concebida, o en este hogar reina la luz de nuestro Señor. En fin, frases que se construían con esas piedrecillas diminutas, y símbolos, desde luego también símbolos de las órdenes religiosas, así como de cruces, de flores o emblemas que aludían a que esa casa estaba protegida por Dios nuestro Señor. Bueno, pues dentro de lo que es esta técnica, en esta fachada, en la parte superior, fue diseñado una especie de telón, como si prácticamente toda la fachada fuera un escenario teatral. Esto embiste el conjunto de figuras de una manera muy artística, podríamos llamarlo hasta fastuosa. Pero aquí es donde empiezan las incógnitas, porque vamos a hacer un acercamiento pues a la figura que aparece del lado izquierdo de la puerta principal de las estancias interiores, para que aprecien ustedes a la figura de un personaje. Este personaje, si observamos bien, tiene el aspecto como de un primate, como si fuera un mono, un chango, sonriendo de una manera burlona. Observemos que en su cabeza aparece un gorro, una mitra obispal, es decir, que tiene una cierta jerarquía dentro de los niveles de autoridad de la Iglesia Católica. Su sonrisa es completamente burlona. En vez de manos, tiene garras. En sus pies también aparecen una distorsión como si fueran patas de cabra, pero con garras, y si se fijan, tiene erección genital. Está también parado frente a una mesa donde está un libro abierto, y detrás de ese libro se ve claramente cómo se está incensando, sahumando el espacio como para sacralizarlo. Además, se le ve abundancia de vello en sus muslos, y la postura es una parodia, es una burla a la Santa Misa Católica. Bueno, este es como uno de los dos personajes que recibe antes de ingresar a las estancias principales. Y si vemos justamente la figura del lado derecho de la puerta principal, podemos apreciar que es otro personaje semejante, es decir, dos personajes siniestros, en verdad con un aspecto diabólico, custodian la puerta principal. Pero prosigamos pues en cuanto a la información que podemos obtener de estas figuras.
En la siguiente ilustración podemos ver cómo hay figuras con unas iniciales, la DME, quienes hay algunos escritores e investigadores como el doctor Antonio Terán Bonilla, que es un estudioso muy prestigiado, es un gran historiador poblano que ha dedicado parte de su esfuerzo a la investigación de este lugar y que de alguna u otra manera, pues en sus obras maravillosas, comparte lo que en los años 70 le fue revelado a través de pobladores de esta comunidad, y fue él el que empezó a detectar toda la iconografía que existía en este lugar. Bueno, pues las letras de ME es muy probable que pertenezcan a el dueño de esa casona. Es solo una teoría. Y también podemos ver al lado derecho, en la parte inferior, el año de 1760, en el que se supone esa casa comenzó a celebrar cierto tipo de ceremonia. Además de ello, podemos ver en la siguiente imagen que aparecen otro tipo de símbolos. Podemos ver el pilar en el que azotaron a Jesús, podemos ver el gallo que cantó, una vez que se amaneció después de la noche que Pedro negó al Maestro 3 veces. Podemos ver también la barca que es un emblema también de iniciación apostólica. Podemos ver un sinnúmero de símbolos que aluden a la pasión del Maestro Jesús. Por alguna razón fueron incluidos, y hay quienes atreven a suponer que era solo y tan solo para ofenderles, para degradarles, para que en estas ceremonias se le diera más peso a lo oscuro que a lo que la tradición católica a través de su fe presenta, comparte y además promueve a través de su doctrina. Bueno, no es lo único que hay. También aparece, como podemos ver en la siguiente imagen, el manto, el paño de la Verónica, que fue justo la tela con la cual Verónica seca de sangre el rostro del Maestro Jesús durante el Vía Crucis, y en el cual queda la imagen de Jesús plasmada a través del dolor que experimentaba en ese momento. Lo cierto es que después de estas simbologías, más la que se ve en el interior de esta estancia, que por cierto es una arquitectura muy singular, porque la estancia principal podría albergar, pues sí, un par de habitaciones relativamente amplias, un espacio modesto para preparar los alimentos, y no era ese el estilo de las casonas de aquella época, que eran mucho más amplias. Pero bueno, para ir discerniendo y concretando de alguna manera las teorías que tratan sobre lo que en esta casona se realizaba, empezaremos por mencionar que ahí no era otra cosa la que se celebraban que misas negras, ¿sí? Misas dedicadas a deidades siniestras, oscuras, del bajo astral, y que curiosamente, si analizamos las figuras que les hemos presentado, solo las pudo haber realizado o ordenado alguien que sabía leer y escribir, incluso alguien que sabía el latín. Ahora les comentaré por qué. Dentro de la estancia existen vigas de madera, todavía quedan algunas afortunadamente restauradas, que presentan una oración. Una de las oraciones más famosas y poderosas de la religión católica, que es la Magnífica. Está escrita en latín en esas vigas, pero para poder leerles es necesario utilizar un espejo, porque están escritas al revés. Y además de esa oración podemos ver algunas simbologías muy ligadas a lo mágico, como en la fachada, como la abundancia de las letras S que parecen serpientes. Y las serpientes de alguna manera siempre estuvieron vinculadas al mal, o al menos a lo más primitivo, de acuerdo a la tradición católica occidental. Además podemos ver otros emblemas, y se supone, hay quienes dicen que eran 6 los personajes que organizaban misas negras en ese lugar. Pero no perdamos de vista que la iglesia de San Luis Obispo estaba muy cerca, tan cerca que desde el campanario
era posible ver lo que acontecía en el interior. Y eso, en tiempos del Santo Oficio, era un verdadero peligro. De tal manera y por lógica, es fácil imaginar, más todavía aún definir de manera contundente, que quienes organizaban esas celebraciones oscuras y prohibidas eran personajes religiosos, eran sacerdotes. Hay quienes dicen que eran 6. Es probable que no fueran 6 los sacerdotes, pero sí 6 las personas de cierta autoridad que acudían a esa casona para la realización de esas misas negras. Ahora, el pozo. No se sabe si este pozo conecta con la iglesia, puesto que la distancia no es mucha, estaríamos hablando aproximadamente de unos 100 metros. Y en aquellos años, cuando una gran cantidad de indígenas eran esclavizadas para hacer obras portentosas como las haciendas, como las grandes murallas, los puentes tan robustos, era muy sencillo y rápido el realizar y construir un pasaje secreto de ese pozo a la iglesia de San Luis Obispo. Lo cierto es que en ese lugar las energías que gravitan permiten que nuestra imaginación construya ideas de aquella época. Estamos hablando del siglo XVIII, en el cual lo mágico rivalizaba con una fe fanatizada que muchas veces llegaba a extremos indecibles, como la ejecución de personas en vida, quemadas por las creencias, por las herencias religiosas o por diferencias en las maneras de pensar. Lo cierto es que si ustedes van a San Luis de Huiloyocan, no olviden visitar la Casa del Opositor, que es un lugar conocido por la gente. Hoy en día es la casa de cultura de la población llamada Amoxcali, la Casa de los Libros, a la cual pueden ustedes acudir en horas hábiles, y ustedes percibirán cómo esa casa legendaria ha logrado permanecer por siglos para que ustedes las contemplen, para que ustedes sobre todo encuentren tal vez los misterios y enigmas que hasta la fecha sigue representando esa casona misteriosa. No olviden darle like, suscríbanse y compartan. Y antes de despedirnos, les voy a mostrar un personaje muy singular. Este es un personaje de la tradición Hopi y es un personaje que tiene en su rostro una estrella. Es un espíritu, es el espíritu de la estrella blanca, de esta tradición de un pueblo tan legendario de Arizona, que hasta la fecha sigue dándonos gratas sorpresas, y se dice que cuando alguien logra ver al espíritu de la estrella, está alimentando su espíritu de energía luminosa para poder seguir viendo con el espíritu y no tan solo con los ojos. Así que esperemos que les haya gustado mucho este episodio y no olviden que nos vemos en la próxima, un poco más allá de la otra puerta. Hasta entonces.